Listo. Ok, estamos grabando. Please, Lisbeth, can you ask the first question to your partner? La primera pregunta. What is the purpose of your trip? Very well. So, Diego Gallardo, how could you answer to this question? Okay, I think he's not available. Cesar, imagine that you are traveling, you go to passport control, and they ask you, what is the purpose of your visit? So what will you answer? Yes, I'm coming for vacation. Very well. All right. Please, Lisbeth, ask the next question and now to Itzel. Let's read. Maybe not this one, but there you go. How long? How long do you intend to stay? I would say intend. How long do you intend to stay? How long do you intend to stay? I'll stay only for 4 days. Okay, very well. Lisbeth, please ask this question to any of your partners. Maybe, okay, I see here Emmanuel. Please ask him this question. Where will you be staying? Where would you be staying? All right. So, Emmanuel, where would you be staying? If someone asks you, what will you answer? Just as an example. Hello, teacher. Okay, sorry, I didn't hear Emmanuel. Me había quedado con Emmanuel, right? Emmanuel, please, can you answer this question? Si te hacen esta pregunta, what could we answer? Where will you be stay, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, no logro ver la palabra completa. Sorry, es que estoy checando. Where would you be staying? I have a Ajá. one reservation in one hotel. Ajá. Okay, let's say use the preposition. Which of these prepositions do you use? Do you use in, on, or at? ¿Cuál de estos utilizas? Do you use in, on, or at? At? Exactly. At siempre con ubicaciones. Okay. Very well. Sorry, I moved to see if I have better reception. Okay. Excellent. Lisbeth, please ask the next question to any of your partners. Let's choose Samara. What is your occupation? Very well. So what will you reply? My occupation is study, go to high school. Okay, very well. Sorry. Yeah, so we use, you can say that you're a student, and that is a good thing to say, so they can let you in. Very well. Cuando utilizamos at? At es una preposición que utilizamos siempre para hablar de lugares en los que estamos, right? Talking about a location, right? I am at a hotel. I am at an Airbnb, right? For example, right now I'm at an Airbnb, right? So I can show a reservation.
I am, yo siempre vas a utilizar at con todo, hospital, airport, something like this, all right? And you will use, for example, preposition in, por ejemplo. In quiere decir literalmente dentro de un lugar. Entonces dirías, por ejemplo, I am in the airport. No sería lo correcto, pero por ejemplo puedes decir in the airport para especificar que estás dentro del aeropuerto. Digamos que llega alguien al aeropuerto y no te encuentras en el estacionamiento. Entonces dices, I am in the airport, meaning inside, lo que significa in aquí es dentro de, right? So, but usually you use at. Y on, bueno, realmente nunca utilizamos on con ubicaciones, solamente para dar los nombres de las calles, right? I'm on the Revolution Avenue, etc., right? La única forma en la que utilizamos on, okay? So at is most of the time the option. La opción que siempre vamos a utilizar, at. Very well. So, talking about also the trip, right? Ya hablamos acerca del viaje, right? Very well. So at a plane, right? Imagine at the plane, we're already there. Ya estamos ahí en el avión. Let me see, I can get the dictionary. Vamos a pensar qué vocabulario podríamos necesitar mientras estamos en el avión. So there will be a very smiling and kind flight attendant. Javier, sorry? He escuchado que también una pregunta de lo que te hacen en la investigación es que si tienes familia en Estados Unidos, ¿no? Si tienes que, ¿cómo? Familia en Estados Unidos. Familia, yeah. Not only in the United States, but yeah, that's a question, for example, for a visa. But yeah, they can ask you that question even in any country. Puede ser en cualquier país. If they ask you if you have any family, or si te puede preguntar, do you know anyone here? Esto sí recuerdo que me lo preguntaron. Do you know anyone here? O no, bueno, no here, sino te va a decir anyone in, no sé, in the UK, in the United States, right? ¿Conoces a alguien? So you can say, yeah, I will meet with my friends, with my family, right? The thing here is, well, some people are afraid to do that, right? In case, well, you don't want to tell that information if that person, your relative, is illegal. Pero sí, pueden preguntarte, do you know anyone? So, honestly, I don't know exactly the reason. Puede ser que sea una razón del viaje que vas a visitar a tu familia, right? Very well. So imagine here, you will travel for a few hours, and I would like you to get familiar with some of the terms, right? So we have the emergency exit, right? Those are the things that the flight attendants show. Incluso hacen como alguna interpretación, o se ponen a hacer una presentación ellos mismos o aparecen en las pantallas about the emergency exit. Flight attendant is the way, right? We say azafata, creo que asistente de vuelos, puede decir, right? Flight attendant, sobrecargo. Very well. So usually they speak both English and the language that airline is from. All right, the overhead bin is where you will put what? ¿Qué ponemos en el overhead bin en este equipaje? Pero en este compartimento. ¿Qué tipo de equipaje? And baggage. Hand baggage, very well. Carry-on baggage. El equipaje de mano. Very well. So try to imagine things that you would need to ask to the flight attendant. ¿Qué pregunta podrían llegar a hacerle a la azafata? O al azafata, al asistente de vuelo.
Maybe you can ask Where for- is the emergency exit? Exit. Yes, where is the emergency exit? You can ask, maybe you want a coffee, right? You can say, can I have some coffee? Or something to drink. Well, something else that happens is that they will ask you to follow some instructions, right? So some of those instructions could be, for example, fasten your seatbelt. ¿Qué creen que decir esto? Fasten your seatbelt. ¿Tiene una intermediaria? Exactly. Esto es abróchese los cinturones. So you usually will do this during. ¿Cuándo sobre todo se debe tener abrochado el cinturón? I mean, they say most of the time, but honestly, it's uncomfortable. So when should we do it? When the plane lands, Exactly, very well. So during landing, en el aterrizaje, and during. Take off. Exactly, Departure. during. Mhm. Exactly, during takeoff, this pay, during takeoff. So I would say you fasten your seatbelt, please. So this is during landing and during takeoff. Okay, let me see. Which one would you use? Okay, what word, what phrase, what sentence can they tell you? Por ejemplo, para abatir el asiento, right? Pues ponerlo en posición vertical, right? So usually they would tell you this because during landing is safer, and also when they serve the meals, cuando sirven la comida. So you need to, you say, bend your seat forward. So it's bend your seat forward. Eso es ponerlo hacia enfrente. And you can also use the opposite, right? Bend your seat backwards. Eso es como reclinar. Bend your seat backwards. Backwards. Entonces tenemos forward y backwards. Que quiere decir hacia adelante y el otro es hacia atrás. Okay, very well. So these are some of the questions. Now, I would like to show you a topic. It's something that we can use. Y estamos hablando acerca de cómo poder pedir algo, right? In English, we have something that is called, hold on a minute. Okay. This is something that we call register or level of formality. Let me show you. All right, register. Register es el nivel de formalidad con el que hablamos en inglés. Es pedir algo de cierta forma dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la persona. As you know, well, we don't have the pronoun that is usted, right? No existe una forma respetuosa to address a person, maybe someone who is older than you, or maybe someone who you respect. We don't have, like in Spanish, a word that is usted. So what we do is to use register. Register es el nivel de formalidad que utilizamos para poder utilizarlo. Muchas veces que en el inglés vamos a pensar, oye, esta frase será correcta usarla, o esta frase, y en realidad es que todas las frases pueden ser correctas, pero depende del contexto y depende de la persona con la que estemos hablando. So it's not that one is correct or not, but one of them will be more appropriate, right? Okay, very well. So pay attention to this. We have just simply ways to ask for a coffee. Aquí tenemos formas en las que podemos pedir un café. Desde la más compleja o la más formal hasta la más sencilla.
right? And it can be the same for when you invite someone to have a coffee with you. También si quieres invitar a alguien a tomar un café contigo. Very well. So, let's see. ¿Puedes ayudarnos a leer el primero, por favor, César? Would. Yes. Would you mind giving me a cup of coffee, please? Ujú. Very well. Would you mind giving me a cup of coffee? Entonces, aquí estamos utilizando una frase formal que es la manera más educada de pedir algo. Es utilizando would you mind. This expression, what does that mean? ¿Qué quiere decir would you mind? ¿Podría traerme? Exactly, very well. Entonces, podría traerme. And aquí, por ejemplo, mind quiere decir le importaría. Decir, le importaría traerme. So, would you mind is importar, right? We think it's the verb given. After mind, you will always have the ing form. Siempre después de mind, el verbo va en ing. Okay. So, would you mind giving me a cup of coffee, please? And you don't forget about the please. Ok, entonces esto es para poder pedirlo de la manera más formal. Is there other way? You see here other ways you can do it. Please, Javier, can you read the next one? May I have a cup of the coffee, please? Exactly. May I have a cup of coffee, please? Very well. ¿Qué quiere decir el may? ¿Qué quiere decir may en esta oración? ¿Puede traerme un café, por favor? Exactly. May es la forma correcta para decir puedo. También puedes utilizar can. Pero lo preferible es que cuando pidamos permiso utilicemos siempre may. So here, may I have a cup of coffee, please? Right? Muy bien. Entonces, esto yo me lo imagino, ya sea que estés en un restaurante muy lujoso o que a lo mejor le estés pidiendo a alguien como un favor muy especial que te pueda dar un café. Right? Y este igualmente sería para un restaurante. Si fuera un restaurante quizá de comida rápida, algo más como, I don't know, kind of Starbucks, entonces podemos ir con el siguiente nivel de registro. I would like a coffee, please. Esto tiene una contracción que es I'd. Me gustaría un café. All right. This is another way you can say it. I'd like a coffee. Y vamos a pedir también, por ejemplo, si es con un amigo, podemos decir I want a coffee, please. Pero este want no lo utilizamos en restaurantes porque suena muy exigente. Suena como que es como si es quiero, como dámelo ya, algo así. Entonces, I want no lo vamos a utilizar para pedir cosas, sino I would like. Esta es la forma más común. En el registro, por ejemplo, el que queda en medio, la frase que queda en medio es la más común. Right? I like coffee. Y estas serían en los extremos los menos comunes, right? But they can be used according to the circumstances. Teacher, Yes. entonces, ¿cuál sería la traducción de la segunda? Okay. So, the second one is that Yes. ¿me puede dar un café? Okay. Uh-huh. De hecho, bueno, literalmente es ¿puedo yo tener un café? Pero en inglés se dice have con comida, cuando ordenamos comida. O cuando comemos, digamos que have es un sinónimo de comer. Right? Tú puedes decir, por ejemplo, yesterday I had pasta, or yesterday I had a frappuccino. Entonces, have se suele utilizar con comida. Entonces, en un restaurante se puede decir may I have or can I have. Es lo más común. All right. Very well. Well, let's continue.
Okay, next sentence is a coffee, please. A coffee, please, simplemente sería un café. Llegar y decir un café. También puede ser un poco agresivo o grosero dependiendo de la circunstancia. Next one you see is coffee. Así, puede ser, por ejemplo, con algún amigo. Puedes llegar y decirle coffee, un café. Right. Y esto sería la manera más informal de decirlo. Entonces, no te cobamos desde aquí hasta acá. All right. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora no para pedir un café, sino para pedirle a alguien que tome un café con nosotros o que vaya a comer con nosotros. Vamos a pensar lo mismo, de lo más formal. Please, Jorge, how you say for the most formal? ¿Cómo le pedirías a alguien que vaya a comer contigo? No sé, puede ser un café o puede ser otra cosa, lo que tú tengas en mente, ¿ok? Ok, teacher. Perdón, ¿pero qué significa mind, teacher? Mind significa importar. Ah, ok. Entonces, si dices, would you mind, ¿te importaría? Would you mind go with me to have a breakfast? Very well. So, would you mind having breakfast together? Would you Okay. mind having breakfast together? Fíjense que escuché una frase. Bueno, esto es como en inglés antiguo se decía. Puedes invitar a alguien. Puedes decir, para decir desayunar. Por ejemplo, puedes decir incluso, would you mind breaking your fast? Breaking your fast. Porque la palabra breakfast, acuérdense que significa romper, ¿qué? Break fast. What is the meaning of that? Romper rápido. It will be like romper el ayuno. La palabra fast significa ayuno. Entonces, escuché esta frase que es break your fast. Break your fast es como decirle, ¿te gustaría romper el ayuno conmigo? Suena muy formal, muy raro. So, it will be like this. So, would you mind breaking your fast together? Sería como algo súper formal, antiguo, extraño, ¿no? So, would you mind having breakfast? Puedes decir together o puedes decir with me, that's not a problem. Utilizar would you mind ya es una frase muy formal. The next one, maybe you can say, instead of may, porque como es una invitación, puedes decir, shall we have breakfast together? Shall es una manera muy formal también de invitar, hacer una invitación. Shall we? Ok, entonces siempre dices shall we. Shall we have breakfast? Shall we? Es como si le estuvieras pidiendo permiso a la persona, pero a la vez le estás invitando. Es muy formal, es muy propio, no es antiguo. Lo puedes utilizar en un contexto muy formal. Right? Muy bien, ¿de qué otra forma se les ocurre que podamos pedir a alguien que vaya a desayunar con nosotros de una manera formal? O neutral, más o menos. Would you like to take the breakfast with me? So, would you mind? Bueno, would you mind ya lo dejamos aquí, ya pusimos una frase, podemos decir, we could say, would you like, right? Would you like to have breakfast with me? Right? Muy bien. Y aquí, por ejemplo, ya podríamos decir para la siguiente frase, we could say, do you want to have
breakfast or a coffee or anything do you want? Y ese do you want no suena tan grosero cuando preguntas que cuando tú dices I want, right? Pero eso sí esto ya es más informal. Then you can say, and the last one, you can say something like this. Want a coffee? ¿Quieres un café? Eso a lo mejor se lo puedes decir a un amigo. Want a coffee? Right? O simplemente puedes decir también coffee. Entonces puedes acercarte a tu amigo y decirle coffee. Y no requiere tanta formalidad. Angie, si dices en esta frase, can you have a breakfast together? Dices, ¿puedes tener desayuno juntos? Entonces más bien sería can we, quizá, para incluirte, can we have breakfast together? Pero esto sería más como aquí, can we have breakfast together? Okay, very well. So this is the level of formality. This is something that you can use, right? Depending on the situation. Entonces, todo depende de en qué situación te encuentres. So you can use any or another. Very well. So we're going to have now a review of what we learned during the class. Okay. Very well. Remember, we were practicing some phrases to say, to react to news. Vamos a estar, estudiamos algunas frases que podemos utilizar al reaccionar a ciertas noticias. Please, Osvaldo, help me with the number 1. You read the sentence and you choose a probable answer to this. Okay, número 1 dice, I just fell down in the hall outside of class. Very well. So I just fell down in the hall. Hall es el pasillo outside of the class. So what will we say? Se nos comenta esto. I'm so embarrassed. Exactly. Well, that's how I feel, right? I'm so embarrassed. Pay attention to the pronunciation here, right? We say embarrassed. ¿Y qué quiere decir embarrassed? Como apenado, ¿no? Avergonzado. Yes, exactly. So you, for example, would say embarrassing. Embarrassing sería algo que es vergonzoso, right? A situation. Embarrassing es algo que te causa esta situación. Embarrass es cómo te sientes. No podrías decir, por ejemplo, I am embarrassing. Bueno, de que se puede, pero significa algo distinto, right? So, I am embarrassing quiere decir soy como decir, como yo doy vergüenza, right? I'm embarrassing quiere decir doy vergüenza. Y no, de a mí me da vergüenza, right? All right. So, the next one, number 2, please. Can you help me, Dante? Let's go. Sorry. Just help me ready number 2 and choose a possible reaction. I just ran 5 kilometers. I'm exhausted. Very well. So, you can say I'm exhausted. ¿Qué quiere decir exhausted? ¿Cansado? Very well. It's exhausto. Yeah. Okay. Now, if I say exhausting, what does that mean? Exhausting. Iker, ¿qué página es ese libro? Let me check one moment. I think is the review of the unit
3, I think. Es la review de la unidad 3. Pero ahorita, bueno, lo puedo revisar rápido. Es que si no se me olvida todo. The unit 2 is page 21. Page 21. Okay, well, so we were saying, right? Exhausting quiere decir agotador, algo que te ocasiona esto. Please write in the chat an example of something that is exhausting. Piensen en algo que sea agotador y escriban en el chat an example. For example, for me, it's exhausting to wake up at 6 a.m. Or for me, it's exhausting to go to drive through the traffic. Okay. Dice Dante. Y aquí vamos a aprender también un tema, right? So, playing a complete game of basketball is exhausting. Okay, so Dante, do you like basketball? Do you play basketball like professionally, or is it a hobby? Okay, well, it's let me what we read. Javier, for me, it's exhausting to clean my house or do the cleaning. Very well. Emmanuel says the traffic is exhausting. It's exhausting to have a lot of work. Okay, it's a hobby. It says for me, it's very exhausting to go to the gym very early. All right. Well, you need a lot of motivation to do that. I wish I could. But yeah, I congratulate you for that. Very well. Perfect. For me, it's exhausting to go to the supermarket. Muy bien. Now, let's go. Number 3. Please, Lisbeth, help me with number 3. I have 4 big tests this week. Mm-hmm. I'm really stressed out. Mm-hmm. Yes, I'm very stressed out. ¿Qué quiere decir stressed out? Como muy estresado. Exactly, I'm stressed out. ¿Cómo podemos decir que algo es estresante? Stressing. Stressing. Yes, very well. Okay. Now, finally, number 4. My sister's volleyball team just won a big game, so I'm proud of them. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver un tema que es para poder hablar acerca de, bueno, poder formar oraciones, right? Let me show you here. All right. Utilizando infinitivo y gerundio. Very well. So we were saying, right? It's something that's stressing a situation like this. Then para poder dar una recomendación, tú puedes decir en inglés. You can say, it's advisable. It's recommendable. All right. Entonces tú dices, it's advisable. Y piensa, por ejemplo, en algo que sea recomendable, right?
it's advisable to travel with travel insurance. Okay, it's advisable to travel with a travel insurance. Es un consejo, es aconsejable viajar con un seguro de viajes. It's recommendable not to drink alcohol before your trip. Right. Very well. So this is to give some recommendations. ¿Qué es lo que estamos utilizando para poder formar esta oración? Aquí lo pueden ver en el cuadro. So we are going to use the it's. El it's es un poco extraño, pero aquí el pronombre it en realidad no se refiere a nada, pero lo vamos a poner de todas formas. Es para decir, es importante, y aquí es el adjetivo, puede ser importante, puede ser útil, estresante, agotador, emocionante, lo que tú quieras. Eso sería el adjetivo. Okay. Very well. And then you use the infinitive, right, to say what could happen, right? You can read here some other examples, right? It's not easy to find enough time to study sometimes. No es fácil encontrar tiempo para estudiar. Okay, so here you see that we are using to find, right? And when you write a to before the word, before the verb, eso se llama infinitivo. But I can do it in another way, right? You can use the gerund form that, en este caso vamos a empezar, vamos a cambiar un poco la fórmula, y aquí lo que vamos a hacer es empezar con el verbo. So, this is a rule that you should understand. Noto en las oraciones, por ejemplo, que no nos queda del todo claro cuando se pone ing en los verbos, right? Entonces, una de esas reglas es que siempre que empecemos una oración con un verbo, va en ing. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a escribir lo mismo que en la oración 1, pero utilizando gerundio. Finding enough time to study is not easy sometimes. Muy bien. Ahora vean dónde está el verbo. El verbo ahora está al inicio. En la oración anterior, ¿en dónde estaba? En medio, ¿verdad? Aquí lo puedo ver. It's not easy to find. Aquí dice, no es fácil encontrar. Aquí digo, encontrar suficiente tiempo para estudiar no es fácil. All right. So, what I do here in this case is to use the gerund at the beginning. Okay. Very well. So, let's check the next one. And here you have to use the infinitive form. Angie, help us with number 2. ¿Cómo podríamos decir? Es importante hacer ejercicio cada día. Important to get some exercise every day. Very well. Digo, it's important to get. It's important to, porque es el infinitivo, get some exercise every day. Samara, ¿cómo podríamos escribir esta misma oración pero utilizando el gerundio? Teacher, no lo escucho muy bien. Okay, don't worry. In sentence number 2, I want to write it using the gerund form. Quiero reescribirla utilizando gerundio, poniendo el verbo al inicio. So how would you write the sentence? I don't remember very well, teacher. Prefiero que me diga algo que tiene nada que ver. Okay. Don't worry. Who would like to tell me? Try to check. Edwin. It's important to get. Quiere decir, es importante obtener ejercicio. Ahora quiero decir lo opuesto. Más bien empezar con el verbo. Hacer ejercicio es importante. Sería getting some exercise. Exactly. Muy bien. Entonces ahora empiezo con verbo. This is getting some exercise. Every day. It's important.
is important. Very well. Y es lo mismo, solamente que utilizamos gerundio. Entonces les enseño estas dos formas porque, pues, para poder tener flexibilidad, right? Muy bien, pero es lo mismo. Any questions? No, teacher. Okay. No, thank you. Diego, please help me with number 3. Okay, I think it's not there. Jorge, ¿nos puedes Yo, ayudar? ¿mí? Yes, okay. Diego, Ah, es que pensé que el please. otro, Diego. No, you please. Okay, Diego, se había dicho Diego Quiñones, pero creo que no está. Diego Gallardo, No, please. no más dijo Diego, pero sí, aquí estoy. ¿Sí? Oh, sorry. Okay, please, number 3. It's relation to hang out with friends on the weekend. Very well. It's relaxing to hang out with friends on the weekend. Very well. So here we have next one. We would say the opposite. Ahora quiero empezar con el verbo. ¿Cómo sería? Empezaría con el relation. Empezarías con el verbo hang out, que hang out significa salir con amigos. Yo sé cómo sería con ING. Ok, entonces hang sería hanging out. Exactly. El verbo hang significa colgar. Literalmente colgar ropa o colgar el teléfono. Pero aquí cuando lo utilizamos con out, eso significa salir, dar el rol o darse una escapada con amigos. Hanging out with friends is relaxing. Ahora, quiero que ustedes piensen en, bueno, todos nos dedicamos a algo, right? Maybe you are a doctor, maybe you are, I don't know, a lawyer, or you work at a company, right? So we have clients, right? And we have workmates. Piensen en una recomendación que le darían a sus clientes o a sus compañeros de trabajo en el contexto laboral, sino en la escuela, right? And try to write a sentence, something that is according to your area. Por ejemplo, yo diría, it's, voy a decir, I don't know, it's important to learn the irregular verbs in English. It's important to learn the irregular verbs in English. Entonces, ¿pueden escribir una frase similar, please? You write something according to what you do. De acuerdo a lo que ustedes se dedican, una recomendación que le darían a un cliente o a un compañero de trabajo. También pueden escribirlo de la otra forma. Yo aquí empecé con el adjetivo importante, pero puede ser distinto, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, learning the irregular verbs in English is important.
Okay, well, I don't know if the idea is clear. You can write here on the chat. Lo pueden dejar aquí en el chat. Piensa en un adjetivo. Puede ser relevante, importante, útil, arriesgado. Okay, it's important to arrive. Emmanuel, don't forget to arrive early in the restaurant. Y yo voy a decir cómo sería con la otra forma de gerundio, o según ustedes lo pongan. Anyway, it's important to do homework. Doing homework is important. It's important to arrive early in the restaurant. Arriving early in the restaurant, it's important. It's difficult to speak English if you don't practice. Speaking English is difficult if you don't practice. It's not easy to do reports every day. Doing reports every day is not easy. Bien, ¿alguien más quisiera poner alguna otra oración? It's necessary to answer the customer today. Answering the customer today is necessary. Bringing your motorcycle to do a service is very important for you to keep active your guarantee. Okay, very well, para que mantengas activa tu garantía. So it's very important to bring your motorcycle to do a service for you to keep your guarantee active. Digo, it's important to support the tester in the industry. Pero no entendí esta oración, digo, ¿qué quieres decir? To support tester, ¿qué quieres decir? Bueno, mientras vamos con la oración de Dante, noten que dice, it's relaxing, pero como estás utilizando esta forma, no puedes decir writing, más bien dirías to ride, right? So just to correct this, dirías to ride a bike, right? It's relaxing to ride a bike. Very well. The next one. It's not recommendable to relate with your patients. Relating with your patients is not recommendable. Emmanuel, do you have a question? To do, bueno, to indica lo que se va a hacer, algo así, ¿no? Del verbo. ¿Puedes To, repetir? To. indica lo que se va a hacer en el verbo, algo así, ¿no? O como la funcionalidad. To es que el verbo se pone, por ejemplo, en modo de infinitivo, right? Cuando dices, por ejemplo, to make significa hacer. Es importante hacer. To relate es relacionarse, right? To ride es conducir una motocicleta, montar una motocicleta, right? Entonces, la palabra to más bien es una forma del verbo. Por ejemplo, en inglés tú dices beber, comer, dormir. Estos verbos no están conjugados, es decir, no es que alguien los esté realizando. Entonces, en inglés, para poder hacer eso, puedes poner o bien to, por ejemplo, to sleep, dormir. ¿Quién duerme? No estoy conjugando esto con ninguna persona. Pero también puedes decir en inglés sleeping. Eso también significa dormir. Right? For example, you would say, it's healthy to sleep 8 hours a day. Sleeping 8 hours a day is healthy. So, you're professionals, you can now give some recommendations. Ya conocen la forma en la que pueden dar recomendaciones, ya sea utilizando los modal verbs que aprendimos la clase anterior, que era should, up to, had better. Bueno, had better no es muy profesional, es amenazante, pero también sabemos ahora dar una recomendación, right? Using giving these instructions, right? Very well. So you can see it's very easy, but you need to understand. So siempre que iniciemos una oración con un verbo, recuerden es en ing. All right, please help me complete the next of the activities. See here, number 4, 5, and 6. Vamos a completar de tarea los ejercicios 4, 5 y 6. Los vamos a completar y después ponemos también el gerundio.
la forma de gerundio, porque aquí solamente lo pone como infinitivo, right? One second. Voy a tomar una foto. So the exercises 4 to 6. All right. ¿Qué página es, teacher? So it's the page 17. Página 17, please. All right. Thank you. Very well. So, see you the next class. See you tomorrow. Mañana vamos a tener una clase para poder responder. Okay, so I will let you know about the time. It will probably be in the afternoon. Probablemente sea en la tarde. Okay, so thank you. And see you guys. Take care. Teacher, ¿a qué hora será la clase? Sorry. ¿La clase a qué hora será? Will probably be if, let me check. Well, I have two options. It can be from 8 to 9. Podría ser de 8 a 9 de la mañana. O podría ser, I don't know, could be from 5 to 6 p.m. Podría ser de 5 a 6 de la tarde. I know it's kind of difficult, but that's my schedule. Well, it could be even, puedo ver si puede ser también de 12 y media a 1:30. I think I can do it. A lo mejor eso sería una mejor opción, ¿no? De 12:30 a 1:30. What do you Sí. think? Teacher, ¿no puede ser más tarde? Puede ser de 5 a 6, pero lo vamos a poner en la votación, right? Ok, yo quiero estar hasta las 4. Ok. Ok, bueno, si le conviene más a su compañero. Vamos a votarlo y, bueno, you tell me and I'm flexible to that. So thank you. Goodbye.